Entonces tienen que repasar los antihistamínicos. Un antihistamínico que habitualmente utilizamos es la cetiricina, utilizamos la levocetiricina, la clorfeniramina. Entonces tenemos una variedad de antihistamínicos, pero lo último, los más inocuos decimos, los antihistamínicos que menos daño hacen, no hacen que el paciente esté somnoliento. Entonces es la cetiricina, la levocetiricina. En cuanto a antibióticos, podemos utilizar la cefalexina, podemos utilizar el Triacep, pensando siempre que el germen por la vecindad, porque es la misma piel, y hay que cuidar lo que es cartílago también. Entonces, pensando que es un estáfilo, tendríamos que utilizar una cefalosporina, la cefalexina, o podemos utilizar la dicloxacilina si no es una infección que abarque una extensión amplia del lóbulo de la oreja, ¿no? Entonces siempre hay que ver. Por ahí el paciente es alérgico a la cefalexina, tampoco vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, como les había dicho en las anteriores patologías, siempre hay que ver en qué terreno estamos trabajando. Es importante el interrogatorio, preguntar, ¿usted tiene alguna enfermedad? ¿Toma algún medicamento? ¿Tiene presión alta? ¿Tiene problemas del corazón? ¿Tiene problemas de los riñones? ¿Es diabético? Entonces siempre hay que preguntar. No es conveniente dar a ciegas cualquier medicamento sin tener una información de las enfermedades que pueda tener el paciente. De acuerdo a eso nosotros haremos el tratamiento. No es una norma, por eso acá no ponemos tal antibiótico, tal antibiótico. Sugerimos, pero la obligación del médico es averiguar qué antibiótico puede utilizar el paciente. No es una norma, no es una regla decir tal antibiótico y eso se debe utilizar. No, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta el uso de antibióticos, el uso de medicamentos. Bueno, la otomicosis, acá se me fue la imagen, no puedo colocarlo, me rechaza. Entonces, pero hay en los libros, fíjense, ¿qué es la otomicosis? Es la infección por hongos del conducto auditivo externo. ¿Qué hongos habitualmente infectan el conducto? Es el Aspergillus, el albicans y el nigrans. Estos son los hongos habituales del conducto auditivo externo. ¿Cuál es la sintomatología? Hay otodinia, sí. Cuando la infección está avanzando más, se está llenando más de linfas micóticas, entonces hay más prurito, el paciente tiende a tocarse, a lacerarse inclusive la piel del conducto, ahí sí nos va a provocar otodinia, o sea, un dolor a nivel ya de oído, porque está afectando la membrana timpánica, que en algún momento se puede convertir en una otitis media aguda. Otorrea, sí, puede haber por laceraciones de la piel del conducto, porque la persona tiende a colocarse, a meterse palito de fósforo, cualquier objeto que esté en su mano, porque el prurito es tan fuerte que es insoportable para el paciente. Entonces, eso hace que lacere la piel del conducto, hay laceración de la piel del conducto, y obviamente pues el palito de fósforo, las llavecitas, las horquillitas no están pues desinfectadas siquiera, ¿verdad? Están bastante contaminadas y eso hace que provoquemos una infección y ya a los pocos días no solamente va a haber dolor, no solamente va a haber prurito, sino también se va a agregar otro signo que es la otorrea, donde nosotros vamos a poder ver la salida de secreción purulenta del conducto auditivo externo, ¿no? Va a haber sensación de oído tapado, puede ser por las hifas micóticas de principio y luego por la presencia de pus en conducto auditivo externo. ¿Cuál es el diagnóstico? Siempre otoscópico. Se observa cómo vamos a observar, cómo vamos a ver haciendo la otoscopía. Nosotros vamos a poder visualizar en el fondo del conducto auditivo, cerca a la membrana timpánica o por ahí en las paredes. Por eso tenemos que entrar
con el espéculo del otoscopio muy despacio, siempre observando las paredes del conducto. Ya entrando y viendo las paredes del conducto, vamos a ver que hay una especie de algodón desmenuzado en las paredes, ¿no? Y seguimos entrando y al fondo vemos igual algodón, esa imagen de algodón desmenuzado, esas son las hifas micóticas, ¿no? Y si hay una sobreinfección, hay bacteria, ya vamos a ver también secreción purulenta ahí dentro. Entonces, esto nos va a hacer, el diagnóstico es netamente otoscópico. Ahora, si queremos saber cuál de estos agentes infecciosos es, entonces haremos un cultivo, ahí nos va a decir si es el Aspergillus, el albicans y el nigra. Pero ese cultivo nos va a tardar 48 a 72 horas y el paciente sigue pues con las molestias. Entonces nosotros podemos adelantarnos al tratamiento. Si vemos las hifas micóticas, esta especie de algodón desmenuzado, de hecho, decimos que tenemos ya un diagnóstico presuntivo de que es una micosis a nivel de conducto, ¿no? Y si hay otorreamas, ya sabemos que es una combinación bacteriana con una infección bacteriana con una infección micótica. ¿Cuál es el tratamiento? Aspiramos. Si hay bastante secreción purulenta, aspiramos. Tenemos que aspirar y luego utilizar antimicótico vía oral, ¿no? Acá también siempre yo les hago la pregunta en clases, ¿no? ¿Qué antimicóticos conocen? Pero ahora es un poquito difícil hacerles esa pregunta, ¿no? Si pasamos esto y al final preguntamos, nos vamos a un poco confundirlos. El antimicótico que habitualmente utilizamos y hay en el mercado, ¿sí? Tenemos que dar antimicóticos que existen para la compra en cualquier farmacia. Es el fluconazol, ¿no? El fluconazol. Y el antimicótico, diré, es el fluconazol. El antibiótico que vamos a utilizar puede ser, dependiendo, tenemos que pensar siempre qué germen puede estar dentro del conducto y podemos, habitualmente, como es piel, entonces puede ser que haya un estáfilo o puede ser que haya un estrepto. Entonces, nosotros con la característica del color y el olor de la secreción nos podemos orientar un poco de que se trata de un estáfilo o de un estrepto, ¿no? Nos podemos orientar un poco. Pero de todos modos, hay que hacer un tratamiento a la primera y podemos hacer con una dicloxacilina o un cefixime, que es una cefalosporina, ¿verdad? Entonces podemos hacer con el tratamiento con estos dos medicamentos. El antimicótico, el fluconazol. El fluconazol, de hecho, es bastante gastrolesivo. No podemos utilizar un fluconazol, por decir, de 100 miligramos para que tome 3 veces al día el paciente. Tenemos de 100, de 150 y de 200 miligramos. Entonces, es mejor utilizar un medicamento que por comodidad y para que cumpla el tratamiento del paciente una vez por día. ¿Y cuál? ¿De qué dosificación puede tomar el paciente una vez por día? Es de 200 miligramos. Como les dije, es bastante gastrolesivo, entonces siempre hay que indicarle que tomen estómago lleno. Por ahí, después del almuerzo, yo siempre les indico, por ahí su almuercito es a las 12:30, hasta la 1, que tomen a las 2:30 de la tarde, ¿no? Y el antibiótico es mejor utilizar un producto igual una sola vez, una toma al día, y se puede hacer con el cefixime, que viene de 400 miligramos, y se puede, dependiendo de la infección, si es bastante agudo, hay compromiso del estado general del paciente, entonces puede tomar cada 12 horas. Pero si no es simplemente el compromiso es local, entonces podemos dar un cefixime de 400 miligramos una vez al día y de preferencia después del desayuno. Entonces estaría tomando 2 medicamentos nada más al día, ¿verdad? Entonces hay que ver siempre
el beneficio, cómo vamos a beneficiar al paciente en el tratamiento y no provocar complicaciones o curar una patología y luego se nos complique con otra patología. Entonces hay que ver siempre en qué terreno también estamos trabajando. Y para mantener ese conducto, porque ustedes saben, el hongo casi siempre va a una superficie húmeda. Entonces, para mantener seco ese conducto auditivo externo, podemos utilizar, yo siempre indico el alcohol boricado. Igual, en la farmacia boliviana, doña Teresita es la que me lo prepara, el alcohol boricado, entonces podemos hacer colocar unas 4, 5, 6 gotas o al final que lo llenen al conducto, ¿sí? La piel del conducto está afectado hasta la concha del pabellón auricular, entonces mejor llenarlo el conducto y así va a empezar a secar la piel y en una piel seca ya es imposible que el hongo vaya a sentar ahí, ¿no? Y recomendar al paciente que no se toque que no se meta los cotonetes, ni palitos de fósforo, ni las famosas horquillitas, ni llavecitas. Entonces, recomendar que ese conducto tiene que estar limpio si no quiere que nuevamente se infecte por hongos, ¿no? Miasis. La miasis es la infección del conducto por larvas de moscas. ¿Cuál es la etiología? La mosca pone sus huevos o larvas en las heridas externas. ¿Qué pasa? Miren cómo está. Hay una infinidad de larvas, unas larvas, otras que ya se están convirtiendo en gusanitos, ya en pequeños mosquitos. Entonces, hay según el ciclo biológico de la mosca, entonces va, digamos, cambiando, ¿verdad? Y dice acá, sus huevos o larvas en heridas externas, para que el mosquito entre acá al conducto, tiene que haber previamente una infección. ¿Qué quiere decir? Que haya secreción purulenta y el mosquito siente el mal olor e ingresa al conducto y nos pone sus huevos. Entonces ya acá está empezando. Entonces lo importante es pensar. Cuando un paciente va con miasis, siempre hay que pensar de que hubo una infección previa. Por eso es que el mosquito ha entrado al conducto, porque no siempre entra el mosquito, ¿verdad? Sino cuando hay este problema. ¿Cuál es la sintomatología? Una otodinia intensa. Según va, las larvas se convierten en gusanitos, luego en mosquitos, va igual, se quiere alimentar de sangre, entonces va lacerando la piel del conducto, nos provoca unas heridas tremendas, perfora la membrana timpánica, ingresa a la caja timpánica, ahí hace estragos y medio. Entonces imagínense cuál es el peligro tremendo de que haya larvas y mosquitos dentro del conducto, ¿no? Entonces una otodinia intensa, hay otorrea, se convierte en pus, de inicio una secreción serosa, luego se convierte en una secreción purulenta, francamente purulenta, hay otorragia, ¿sí? Por la misma laceración que está provocando en piel, en membrana timpánica, empieza a sangrar la membrana timpánica, entonces hay otorragia. Hay hipoacusia porque está lleno de gusanos, lleno de larvas el conducto y que obviamente nos va a provocar una hipoacusia de tipo conductiva. Hay acúfenos, el hecho mismo de estar ahí, movilizarse, ya perforar la membrana timpánica, entrar a caja timpánica, hacer estragos con los huesecillos, todo nos provoca acúfenos, sonidos de diferente característica, pueden ser zumbidos, tinnitus, entonces los sonidos que el paciente nos va a referir. Ya habíamos aclarado, ¿verdad? Que acúfenos son los diferentes sonidos que el paciente nos refiere. El diagnóstico es otoscópico netamente. No vamos a ver con radiografía absolutamente nada, sino es netamente otoscópico. Vamos a ver ahí los gusanos, vamos a ver mosquitos. Entonces es netamente otoscópico. Tratamiento. El tratamiento es sacar, no hay otra, tenemos que sacar.
Y para sacar tenemos que instilar un conducto, es decir, llenarlo